Salve María, queridos participantes del apostolado del oratorio. Nos encontramos en este año 2025, en nuestra primera reunión de formación que tenemos todos los meses, ya próximos al primer sábado de mes. Y yo creo que debemos consagrar este año 2025 especialmente a crecer en la devoción a Nuestra Señora, a amarla más, para lo cual es importante conocerla más. Si nosotros conocemos más a alguien en mayor profundidad, también podemos apreciarla mejor, amarla más. Y por eso quiero invitarles a que en este año 2025 vayamos contemplando las maravillas que Dios colocó en el alma de Nuestra Señora. Yo creo que es algo que les va a alegrar, algo que les va a traer mucho consuelo, mucha alegría de ser devotos de Nuestra Señora, devotos del Santo Rosario, miembros del apostolado, del oratorio, de los heraldos del Evangelio. Entonces quería comenzar, digamos, esta serie que vamos a hacer en base a un libro muy bonito escrito por Monseñor Rom. Son comentarios al pequeño oficio de la Inmaculada Concepción. El original está en portugués, es este libro de aquí, ¿no? Es una imagen de la Inmaculada, ¿no? Una talla típicamente colonial, del colonial de Brasil. Y bueno, son dos tomos de estos libros. El primero es un compendio de Mariología. La Mariología es el estudio de la Santísima Virgen, ¿no? Es la parte de la teología que estudia justamente a la Santísima Virgen. Entonces, me parece muy conveniente que nosotros vayamos adentrándonos en la devoción a Nuestra Señora, conociéndola más y, como consecuencia, amándola más. Y hoy les quería invitar para tratar de la predestinación de María Santísima, predestinada desde toda la eternidad a ser Madre de Dios y todas las consecuencias maravillosas que de ahí vienen. Entonces vamos a rezar una Ave María para que Nuestra Señora nos ayude en este conocimiento y sobre todo nos dé gracias para amarla cada vez más, para ser propagandistas de la devoción a ella del Santo Rosario en el apostolado específico del apostolado del oratorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es interesante, me parece, primero, entender el concepto de predestinación. Es decir, Dios nos creó a toda la creación. Dios la hizo para su gloria, la hizo por amor. Pero a los seres inteligentes, a los ángeles y a los hombres, les dio, como además de haberlos creado por amor, quiere Dios que participemos de su alegría, de su vida divina, que ya es una participación, digamos, en algo que es sobrenatural. Pero la perfección de la gracia, que es una participación creada en la vida increada de Dios, en la gracia santificante, propiamente la vida divina, la perfección de esa vida divina en nuestras almas, las almas de los seres inteligentes, hombres y ángeles, está justamente en la visión beatífica, en la gloria de convivir con Dios, contemplarlo, amarlo y ser amados por Él por toda la eternidad. Entonces, esa predestinación es un regalo que Dios ha dado a toda la humanidad. Resta, evidentemente, por nuestra parte, aprovecharla, siendo virtuosos, siendo fieles a Dios. Nos dice, ¿no? San Luis de Granada, ¿no? Es un sacerdote, en fin, muy fervoroso. Dice, hablando sobre el inestimable beneficio de la divina predestinación. Citando el Salmo,
uno de los salmos dice: bienaventurado, Señor, aquel que tú escogiste y tomaste para ti, porque éste morará con tus elegidos en tu casa. Es un regalo de Dios. Nosotros, para ser creados, no pudimos merecer nada, porque antes de ser criaturas no podíamos merecer nada. Pero además, ¿cómo una criatura puede merecer un bien que está por encima de la naturaleza humana, que es la vida sobrenatural, la vida de la gracia, la vida divina? ¿Qué es la vida divina? Así explicado llanamente, Dios es el amor de Dios infundido en nuestras almas. Es participar de la vida de la Santísima Trinidad, que es una vida de amor entre uno y otro, entre las tres personas divinas. Dios, conociéndose a sí mismo, engendra desde toda la eternidad otra persona divina, que es el Hijo. Del amor del Padre por el Hijo procede una tercera persona divina, eternamente, sin principio ni fin, que es el Espíritu Santo. Por eso nos dice San Juan en su primera epístola, su primera carta: Dios es amor. Entonces, ese amor llega justamente a crearnos, pero también a querer hacernos participar de su misma alegría en el cielo. Y también el beneficio de los beneficios es esta predestinación eterna. No solamente porque es la mayor de los beneficios, sino porque es la causa de todos los otros. Porque después de elegido el hombre para la gloria por medio de este beneficio, el Señor lo provee de todos los otros beneficios y medios que se exigen para conseguirla. Vean qué bonito. Así como Dios, cuando crea un insecto, por ejemplo, un mosquito, Dios le da al mosquito todos los instintos necesarios para cumplir su fin, para desarrollarse, para sobrevivir. Entonces jamás ustedes van a ver un mosquito que va a chupar sangre de un muñeco de goma, digamos. No, el mosquito no se equivoca, él sabe perfectamente dónde está aquel cuerpo, ¿no? Ya sea animal o humano, donde va a extraer la sangre. Así Dios nos dio los medios necesarios para amarlo, conocerlo y, digamos, llegar a la gloria en la eternidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Él no es aquel que hace obras incompletas. Entonces, esto lo significó claramente el apóstol San Pablo, ¿no? En la carta, está esto en un trecho de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 29 a 30. Aquel que los predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo, ¿no? Fuimos creados en imagen y semejanza de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo nos conquistó el ser hijos de Dios, ¿no? Como dice San Pablo, podemos llamarlo después de que Dios, nuestro Señor, se encarnó en la naturaleza humana. Hemos sido hermanados a Él, ¿no? Hemos sido redimidos por su sangre, hemos sido hechos hijos adoptivos de Dios y podemos llamar a Dios Abba, Padre, ¿no? Conforme a la imagen de su Hijo, el cual es el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a ver después por qué nuestro Señor es el primogénito entre muchos hermanos, y también los llamó. Y a los que llamó, a nosotros, hermanos, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, los justificó, los santificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Claro, la plenitud de la gracia santificante que nos es dada con el bautismo es la gloria en el cielo. Entonces, veamos, ¿no?, este amor con que Dios nos ha amado y que se manifiesta ya en la Santísima Virgen, se manifiesta en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos llama, ¿no?, a corresponder a ese amor. Entonces vamos viendo, ¿no?, qué interesante cómo la Santísima Virgen fue concebida por Dios desde toda la eternidad. Claro, nosotros tenemos una mente cronológica, cronos, tiempo. Entonces, no sabemos lo que va a pasar mañana. Recordamos lo que pasó ayer, pero vivimos el instante, el momento. Para Dios todo es presente, es como un tren. Imaginemos un tren que va recorriendo, ¿no?, un camino, ¿no?, un riel determinado.
Claro, nosotros vamos viendo el paisaje conforme vamos pasando por los lugares donde el tren va transitando. Pero Dios ve todo como que de arriba. Él ve de dónde salió el tren. Él ve dónde está el tren en este momento, dónde va a llegar el tren. Porque Dios no está en el tiempo. El tiempo es una criatura de Dios. Para Dios todo es presente. Entonces, en su eterno y sabio consejo, la Santísima Trinidad eligió a la criatura que sería para todo siempre la madre admirable del Verbo encarnado. Es lo que la Mariología denomina predestinación de la Santísima Virgen. Es el tema que vamos a ver hoy, la predestinación de María Santísima. Entonces, el concepto, ¿qué quiere decir la predestinación? Ya lo vimos un poco, pero bueno, todo cuanto existió, existe actualmente o existirá hasta el fin de los siglos. Todo lo que existió o va a existir o que existirá hasta el fin de los tiempos, preexistió eternamente como idea en la mente de Dios. Todo cuanto fue hecho en él era vida, nos dice el apóstol San Juan, Evangelio de San Juan capítulo 1, versículos 3 a 4. Dios, Dios conoce perfectísimamente desde toda la eternidad todos los seres existentes, hasta incluso todos los seres posibles. Es decir, Dios podría crear. Las posibilidades de creación en la mente divina son infinitas. Todas están presentes en Dios. Existen en la mente divina, aunque no existan todavía. Por ejemplo, puede ser que de aquí a 50, 100, 1000 años nazcan fulanito, menganito, etc. En la mente de Dios ya existe, ¿entienden? Porque para Dios no hay tiempo. Entonces, esto, evidentemente, esta predestinación, como les dije anteriormente, se refiere a los ángeles y a los hombres, porque es la predestinación en la visión beatífica, ¿no? Los animales, las plantas, los seres inanimados como los minerales, no, no irán al cielo, ¿no? Al cielo me refiero a la visión beatífica. Claro, sabemos que en el... claro, ya me imagino las preguntas que van a hacer, ¿no? Por ejemplo, está en el paraíso terrenal, ¿no? En el cielo, en el paraíso terrenal, claro, habrá materia, pero ¿cómo será la materia del paraíso terrenal? Donde irán nuestros cuerpos resucitados, ¿no? Bueno, será una materia, una quinta esencia, una materia tal vez distinta, ¿no? Más bonita que la materia de la tierra. O sea, si vemos un diamante en el paraíso terrenal, quizás lo tiramos porque nos parece despreciable, para tener, en fin, una vaga idea de cómo va a ser, ¿no? Entonces, la Santísima Virgen fue predestinada desde todo siempre para ser Madre de Dios. La predestinación con que la Santísima Virgen fue elegida es especial, única entre todas, no solamente por el grado, más por el género. Si María es en la verdad la primera criatura predestinada como la más perfecta imagen de su Hijo, es también, a otro título, la única predestinada en su cualidad de madre de su Hijo. Entonces, claro, vamos a ver, ¿no?, que Nuestra Señora es predestinada, así como nuestro Señor es el Hijo primogénito de Dios. El primero que fue concebido en la mente divina fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él es la cabeza de toda la creación, el arquetipo, la causa ejemplar de toda la creación. Pero también, juntamente con nuestro Señor, Dios pensó en aquella que sería su madre. La mente divina, claro, cronológicamente primero nació la Virgen, después vino nuestro Señor Jesucristo, bueno, y primero vino Adán, Eva, en fin, todos los patriarcas del Antiguo Testamento, Moisés, en fin, Abraham, Jacob, Isaac, ¿no? Pero en la mente divina primero fue concebida la humanidad de nuestro Señor, la Santísima Virgen, ¿no? En la bula Ineffabilis Deus del Papa Pío IX, en que definió el dogma de la Inmaculada Concepción, él dice, él la eligió y la señaló,
Dios, ¿no? Desde el principio y antes de todos los tiempos, para su unigénito Hijo, eligió para su unigénito Hijo una madre, en la cual Él se encarnaría y de la cual después, en la dichosa plenitud de los tiempos, nacería. Plenitud de los tiempos, Monseñor Rom dice que se puede interpretar de dos maneras. Plenitud en el sentido de que ya la humanidad había llegado a una tal decadencia que era necesaria, era el momento para que se encarnase en la naturaleza humana nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero también la plenitud de los tiempos puede entenderse como llegó dentro del género humano, nació la criatura más perfecta, más bella, más llena de gracia, la Santísima Virgen. También es la plenitud de los tiempos, se puede entender así. Por eso el arcángel San Gabriel le dice: Dios te salve, alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Llena de gracia, antes incluso de la concepción en su seno virginal de Jesús, de ser fecundada por el Espíritu Santo, ella ya era llena de gracia. ¿Cómo sería después de la encarnación? Siempre fue creciendo, ¿no? En plenitud de plenitud. Entonces, nada sucede ni puede suceder en el tiempo que no haya sido previsto o predestinado por Dios desde toda la eternidad. Entonces, aquí viene lo que les decía, otra consecuencia lindísima. El Redentor y su Madre Santísima predestinados en un solo y mismo decreto divino. Todo esto Monseñor lo va tomando de varios autores, ¿no? El padre Antonio Rollo Marín, bueno, vemos aquí la encíclica de Pío IX, el padre Jean-Baptiste de Rien, que es, ¿no?, la mère de Dieu et la mère des hommes, o sea, es en francés, ¿no? En fin, varios otros, el padre Garrigou Lagrange, ¿no?, dominico, etc. Entonces, por tanto, el mismo eterno designio de misericordia que predestinó al Salvador Jesús, predestinó también a la Madre de Dios hecho hombre. Ni María sin Jesús, ni Jesús sin María. Aquí cita la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 11. Ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Dios nunca los concebió ni los deseó uno sin el otro. Esto es un trecho del padre Terrien, como les decía. Si Él es, en virtud de su elección, el primogénito de toda la creación, ella es, a su lado, la primogénita, ¿no? Los primeros en ser concebidos. Primero, de geniturus, ¿no?, de ser concebidos. Después, la elección de María fue singularísima y distinta de la de los otros predestinados. Singularísima y distinta. Claro, todos somos predestinados, todos los seres inteligentes, ángeles y hombres, hemos sido predestinados para la gloria, ¿no? Pero entre tanto de manera distinta, ¿no? No igualmente. Entonces, si pues el decreto divino relativo a Cristo, Hijo de Dios y mediador, fue idéntico con el relativo y el relativo a la Virgen Santísima, la Madre de Dios y medianera, se sigue lógicamente que la predestinación de María fue singularísima y por eso gloriosísima, distinta de la de los otros predestinados, sea en cuanto al fin, al término, ¿no?, y en cuanto a su extensión. ¿Por qué en cuanto al fin? Veamos esto, qué interesante. Todas las criaturas racionales, ángeles y hombres, el fin es la visión beatífica, ¿no? Por tanto, llegar a la gloria, ¿no?, de la vida eterna, la visión, ver a Dios cara a cara, que debe ser alcanzada mediante la gracia. La predestinación de María, en sentido contrario, se refiere a su fin, a la maternidad del hombre Dios mediador. Entonces, y aquí explica, ¿no?, este autor, es otro techo del padre Rossini, Gabriel Rossini, ¿no?, italiano, pero si bien es una obra que está en portugués. Él dice, claro, nosotros estamos destinados, ¿no?,
a la vida sobrenatural, a la gloria en el cielo. Pero la Virgen estaba destinada antes a ser madre de Dios. Y ser madre de Dios la hace participar de un plano de la creación superior al de la gracia. Yo no sé si saben un poco cuáles son los planos de la creación. El inferior, el primero, el más rudimentario, por así decirlo, es la creación inanimada, ¿no? Son los minerales. Después subimos un poco en el plano de la creación, llegamos a los vegetales. Subimos un poco más y llegamos a los animales. Ya tienen movimiento, ¿no? Ya se defienden, etc. Subimos un poco más, llegamos al ser humano. Ya tiene alma, está dotado de razón, es un ser racional, ¿no? Subimos un poco más dentro del plan, de los planes de la creación, llegamos a los ángeles. Todos estos son planos dentro de lo que es el plano natural, ¿no? Claro, los ángeles son solo espíritu, los hombres somos espíritu y cuerpo, alma y cuerpo, espíritu y materia. El ángel es solo espíritu. Pero, entre tanto los ángeles como los hombres, cuando fueron creados Adán y Eva y los ángeles, antes de la prueba incluso, ¿no? A la que fueron sometidos, de la cual una tercera parte apostató, ¿no? Con Lucifer y todos sus secuaces, una tercera parte fue arrojada al infierno, pero habían sido creados en un sexto plano de la creación, que es la gracia. La vida de la gracia ya es un plano sobrenatural. ¿Por qué? Porque es una participación en la vida de Dios. Dios, nos dice San Juan en su primera carta, Dios es amor. Entonces es la infusión del amor de Dios, de la vida de Dios. Dios, conociéndose a sí mismo, engendra desde toda la eternidad, sin principio ni fin, una segunda persona divina, el Hijo. Del amor del Hijo por el Padre procede una tercera persona divina desde todo siempre, el Espíritu Santo. Entonces, Dios quiere hacernos participar de esa vida trinitaria, que es una vida de amor, de donación del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, del Espíritu Santo a ambos también, al Padre y al Hijo. Entonces es la pericóresis que se llama trinitaria, es un circuito de amor. Y Dios quiere hacernos participar de esa vida divina. Por eso la gracia es una participación creada en la vida increada de Dios, porque Dios no tiene principio, no es criatura, es creador de todas las cosas. Nosotros por la vida de la gracia es un plano sobrenatural. Entre tanto, la Santísima Virgen participa de un séptimo plano de la creación, por encima de la gracia, que es también creado, tiene un principio, no existió siempre, que es la unión hipostática. Esta palabra tal vez no la conocían o tal vez la habían escuchado. Hipóstasis en griego quiere decir soporte. Entonces, la unión hipostática es la unión entre Dios y la naturaleza humana en la segunda persona de la Santísima Trinidad. El soporte es la segunda persona de la Santísima Trinidad. La unión es nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces la Virgen, como es madre de Dios, madre de Jesús, que es hombre, tiene dos naturalezas, humana y divina, y persona divina, es Dios, ¿no? Pero tiene una naturaleza humana, nuestro Señor Jesucristo. La Virgen, como es madre de Dios, madre de nuestro Señor Jesucristo, ella participa de este séptimo plano de la creación, que es la unión hipostática. Vean qué maravilla, ¿no? Pero también la predestinación de la Santísima Virgen es súper eminente por el fin, ¿no? Pero también en cuanto a su extensión. Por la abundancia de gracias y prerrogativas sobrenaturales que también dan y conceden a la Santísima Virgen dotes naturales de cuerpo y de alma para adornarla. Claro, Dios hace todo perfecto, entonces no puede ser que Él haya creado el alma llena de gracia de Nuestra Señora desde el primer instante de su ser natural, ya fue inmaculada, pero no solo inmaculada, porque inmaculada es decir algo negativo, es decir que no tenía pecado, pero en un sentido positivo fue llena de gracia desde el primer instante de su ser natural, desde que comenzó a gestarse en el seno de su madre, Santa Ana. Ya
en fin, no tenía ninguna de las consecuencias del pecado original y era llena de gracia. Entonces no es posible que la Virgen, su alma no fuese llena de sabiduría, llena de conocimiento, de la ciencia infusa, por ejemplo, ya la poseía, el conocimiento de todas las cosas creadas, ¿no? Después, todas las virtudes, ¿no? Todos los dones del Espíritu Santo, y después también, naturalmente hablando, ¿no? Su porte, la nobleza de su porte, su belleza. Cuando la niña María, imagínense, la Santa Ana quedó admirada de ver la belleza de la niña, la luz de esta niña. ¿Por qué? Porque la extensión de la predestinación de Nuestra Señora es inconmensurable, es decir, no podemos medirla, ¿no? Entonces, en María, la maternidad divina, esto es un trecho de otro autor, del padre Gregorio Alustrey, ¿no? El Tratado de la Virgen Santísima, ¿no? Entonces, en María, la maternidad divina penetra, por así decir, todo su ser y la transporta al orden sobrenatural, no apenas en el sentido de que lo dirige para este orden, más la constituye como un efecto propio de este orden, ¿no? ¿Cómo no ver en todo eso una vertiginosa elevación de María por encima de toda otra criatura? ¿Quién no comprende que María, en la jerarquía de la creación, ocupa un lugar singularísimo inmediatamente debajo de Jesús? ¿No? ¡Qué maravilla! Bueno, también en el tiempo, o sea, para Dios no hay tiempo, pero en la mente divina, una predestinación anterior a todos los otros seres racionales, incluso a los ángeles, hombres y ángeles. Como consecuencia necesaria de su singularidad y predestinación de María, fue también anterior a todas las otras criaturas racionales. María es la primogénita entre todas las criaturas, en la mente divina, no en el orden cronológico. Y la voz de la Iglesia lo manifiesta en su liturgia. Entonces, por ejemplo, tenemos un trecho del Eclesiástico, capítulo 14, versículos 1 a 15, que la liturgia de la Iglesia la aplica a la Santísima Virgen. La sabiduría hace de sí mismo su elogio y dice: yo salí de la boca, o sea, de la mente del Altísimo, la primogénita de entre todas las criaturas. Al principio, antes de todos los siglos, yo fui creada, ¿no? Qué bonito. Después, otro techo en capítulo 8 del libro de los Proverbios, versículos 22 a 31. Dios me tenía como el principio de sus acciones antes de sus obras hasta ahora. Desde los días más remotos fui constituida, en los orígenes, en los primordios de la tierra. Cuando todavía no existían los abismos, fui concebida, cuando no había fuentes repletas de agua. Antes de los montes ser plantados, antes de las colinas yo nací, cuando todavía no había sido hecho la tierra, ni los campos, ni los primeros terrones de polvo. Cuando se afirmaban los cielos, yo estaba ahí. Cuando marcaba un círculo en la superficie de los abismos, cuando daba consistencia a las nubes en lo alto, o cuando daba fuerzas a las fuentes subterráneas, cuando fijaba el mar en sus límites para que las aguas no ultrapasasen su término, cuando asentaba los fundamentos sobre la tierra, yo estaba a su lado como el arquitecto y me deleitaba todos los días recreándome en su presencia en todos los momentos, recreándome en el globo terrestre, y me complacía de estar con los hijos de los hombres. Vean qué cosa maravillosa. Entonces, por eso mostró en el libro de María Santísima, él dice que toda la creación tiene como que una reliquia, una señal, una presencia mariana, y también, claro, de nuestro Señor Jesucristo, concomitante, los dos, ¿no? Además de esto, la razón nos dice que Dios quiere la existencia de las criaturas conforme al grado de perfección de las mismas, por lo cual se manifiesta su gloria, que es el fin de la creación. Entonces, claro, toda la creación está hecha para gloria de Dios. Dios no puede crear nada que no sea para su gloria,
No existe nada fuera de Dios. Entonces todas las criaturas tienen como fin dar gloria a Dios. Pero aquellas que pueden dar más gloria a Dios, en la mente divina tienen tienen una primacía, ¿no? Entonces, claro, la Virgen Santísima, como Madre del Creador y Madre Universal de las criaturas, no se encuentra entonces por ventura en el pináculo de la nobleza y de toda grandeza. Por tanto, María fue, en la intención de Dios, anterior a cualquier otra criatura. Qué maravilla, ¿no? Entonces, es otra característica de la predestinación de María Santísima. Un punto que me parece importante, que no quería saltármelo, porque, en fin, para que no quede ninguna confusión, digamos, en lo que estamos tratando. Claro, somos predestinados, ¿no?, a la bienaventuranza eterna, pero no quiere decir que esa predestinación se vaya a realizar de manera absoluta. Es necesaria nuestra fidelidad. Entonces, por tanto, si Dios nos predestinó para la gloria celestial, es sin duda por su buena voluntad. Sin embargo, no será posible sin nuestra fidelidad. Como consecuencia, y por consecuencia, en vista de lo que haremos, que para Él es lo que hacemos. Es decir, claro, como dice el dicho, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces, en función de lo que hagamos, de cómo sea nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestra fidelidad a Dios, esa predestinación que Dios ya nos regaló, pero que debemos hacer méritos para recibirla, ¿no? La recibiremos. Pero es, por tanto, para nosotros que estamos en el tiempo, lo que haremos. Pero para Dios es lo que hacemos, porque para Dios todo es presente, ¿no? Él ya sabe cuál va a ser nuestro destino eterno, aunque nosotros todavía no lo sepamos, ¿no? Entonces, después, otro punto importante, la predestinación de María a la gracia y a la gloria. Claro, es una exigencia moral, ¿no?, por así decirlo, que si Dios la escogió a ella como Madre de Dios, la escogió, o sea, quisiese dotarla de la gracia divina, ¿no?, una participación en la vida divina, en la naturaleza divina, y también en la gloria eterna. No podía ser que la madre de su hijo se condenase, ¿no? Eso no sería, moralmente sería un absurdo. Después, la gratuidad de la predestinación de María. Eso es muy, muy bonito, ¿no? La Virgen mereció esta predestinación, y eso lo podemos decir de cada uno de nosotros. ¿Hemos merecido ser predestinados? No, es un don gratuito, porque si no habíamos nacido, ¿dónde podíamos presentar nuestros méritos? Dios ya creó a la Santísima Virgen ya inmaculada, llena de gracia, antes de que ella pudiese merecer cualquier cosa, ¿no? La Virgen Santísima no podía merecerla, sea porque la maternidad divina, perteneciendo al orden hipostático, que eso ya saben, ¿no?, que es superior al orden de la gracia y de la gloria, está fuera de la esfera del mérito humano, ¿no? Lo cual, y eso se extiende también a la gloria, ¿no? Por tanto, la predestinación de la Virgen Santísima y su misión singularísima fue enteramente gratuita. Y eso se aplica, como les decía, a todos nosotros. Nos dice el padre Garrigou Lagrange, ¿no?, dominico, en una obra que es en francés, muy bonita. La predestinación de los elegidos no puede depender de la previsión de sus méritos, pues estos son el efecto de su predestinación. Claro, los méritos es porque Dios primero nos dio la gracia para hacer obras buenas, ¿no? Entonces, bueno, es un efecto del amor de Dios que ya tuvo por nosotros, ¿no? Entonces no puede ser causa de nuestra predestinación. Y no pueden, efecto de la predestinación, y no pueden, por tanto, ser la causa de la misma.
Por eso dice San Pablo, ¿no? En primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo hemos recibido de Dios. El ser, la gracia, en fin, los dones naturales, los bienes sobrenaturales por descontado, ¿no? Entonces, ningún hombre sería mejor que otro si él no fuese más amado por Dios. Qué importante esto, tenerlo presente. Si nosotros hemos perseverado en la fe, si nosotros somos bautizados, hijos de la iglesia, en fin, todo lo que hemos recibido es porque, y que no es por compararse con los otros, pero bueno, otros no han recibido estos dones, estas gracias. ¿Por qué lo hemos recibido? Porque hemos sido más amados. Entonces, qué importante nosotros ser agradecidos. Si somos agradecidos, ¿qué va a hacer Dios? ¿Nos va a querer dar más? Él quiere darnos más. Pero, evidentemente, si Él dándonos, nosotros en vez de aprovecharlo, nos ensoberbecemos, pensamos que somos nosotros los dueños o los que hemos merecido todo eso. Dios no nos va a dar más, ¿no? Ni tampoco perseveraríamos en el bien en vez de caer si Dios no nos concediese la perseverancia. Entonces, lo que tenemos es porque nos los ha dado Dios. Uno puede decir, Padre, pero yo estudié una carrera que me costó un sacrificio enorme. Bueno, ¿y quién le dio la inteligencia para poder estudiar? ¿Quién le dio la salud para poder perseverar en ese estudio? Fue Dios. O sea, todo, como dice San Pablo, ¿qué tenemos que no lo hayamos recibido, ¿no? Así, entre tanto, la perseverancia también es un don de Dios. Así debemos pedir todos los días la gracia de la perseverancia final, que es la gracia de los elegidos. Por eso pedimos en el rosario, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos pidiendo ahora por todos los acontecimientos de nuestra vida diaria. Ahora y en la hora de nuestra muerte, ¿no? Es la lucha final, ¿no? En donde debemos pedir ya, y pedimos en el rosario cada vez, en cada Ave María que rezamos, por esa perseverancia hasta el final, hasta el último momento. Después, bueno, vamos avanzando porque aquí hay bastantes, hay unos puntos también que no me gustaría dejar de tratar. La predestinación de la Santísima Virgen es con causa de la predestinación de las otras criaturas racionales. Entonces, que Dios haya dotado a la Santísima Virgen de tantos méritos, de tantos dones, ha sido la causa también de la predestinación de otras criaturas, como los ángeles, como los hombres. Es decir, la predestinación de María fue de cierto modo la concausa secundaria, subordinada a la de Cristo, que es la causa principal, de la predestinación de los otros seres racionales a la gloria del cielo, ¿no? Junto con los méritos de Cristo son aplicados los méritos de María. Decía Monseñor Rom una cosa muy bonita. Los ángeles buenos en el cielo, que perseveraron, que lucharon contra Lucifer, San Miguel, ¿no? Que comandó la lucha contra Lucifer, que fueron victoriosos, ellos se beneficiaron de los méritos de la Santísima Virgen. Entonces, qué bonito, ¿no? Como, claro, la Santísima Virgen nació después, que fue creada en el tiempo después, pero en la mente divina ella ya estaba presente. Es algo que, claro, escapa a la estrechez de nuestra mente cronológica, pero es real. También es causa concomitante eficiente, o sea, eficaz. La Virgen Santísima es causa secundaria en todos los casos en que Cristo es causa primaria. Ahora, no es Cristo, por ventura, la causa primaria, eficiente, ejemplar y final de la predestinación de todos los elegidos. Claro, fue nuestro Señor el que nos redimió, fue Él el que manifestó el amor de Dios de tal manera
que siendo enemigos de Dios, Él se encarnó en la naturaleza humana para perdonar el pecado y para hacernos amigos de Dios, agradables a Dios. Pero entre tanto, María, unida a Cristo, está unida con un vínculo indisoluble como su madre y es corredentora en este mismo plano de los predestinados, ¿no? Entonces ella obtiene con Cristo un resultado común, que es la salvación del mundo, ¿no? Qué bonito. Después es una causa concomitante, junto con nuestro Señor, ejemplar, ¿no? Su predestinación fue, además, causa formal extrínseca, o sea, causa ejemplar de la predestinación de los otros, pues la Virgen Santísima, en su propia predestinación a la gloria, es la copia fiel del arquetipo divino de Jesucristo. Vean qué bonito. Dios creó todas las cosas en función de un arquetipo, de un modelo, de una causa ejemplar, que es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero junto con Él, la humanidad, a Nuestra Señora, ¿no? Entonces son las dos causas ejemplares, ¿no? Con lo cual Dios se inspiró para hacer toda la creación. Después, también causa concomitante meritoria. La Santísima Virgen nos co-mereció con Cristo, por su compasión a los pies de la cruz, la gracia inenarrable de nuestra redención, sin la cual estábamos perdidos para siempre. Entonces, qué bonito. Ella es corredentora porque desde el primer instante en que Dios la constituyó como Madre de Dios, le fue pidiendo constantemente a lo largo de toda la vida su consentimiento para que su divino Hijo se ofreciese como víctima para la redención de los hombres, ¿no? Entonces siempre la Virgen fue solidaria con el sufrimiento de su divino Hijo y fue consintiendo en cada paso de la vida de nuestro Señor, en la pasión, en cada momento de la pasión. San Gabriel Arcángel, como embajador de Dios, iba pidiendo el consentimiento de la Santísima Virgen y lo selló al pie de la cruz, ¿no? Cuando ella estaba ahí de pie, como nos dice este canto gregoriano: Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa. Estaba de pie, Stabat Mater, dolorosa, llena de dolor, juxta crucem, al lado de la cruz, ¿no? Lacrimosa, llorando. Pero estaba, ¿por qué? Porque estaba ofreciéndose también y ofreciendo sus dolores para la redención del género humano. Luego el mérito corredentor de María sobre todos y cada uno de los redimidos por Cristo. Ella estaba predestinada por Dios a ser corredentora desde toda la eternidad, ¿no? Esto lo dice el padre Rollo Marín, ¿no? Que es un dominico, ¿no? En fin, un teólogo muy, muy famoso. Después, causa concomitante final. La predestinación de la Santísima Virgen fue con causa final. Siempre hablamos con causa porque junto con Jesús, su divino Hijo, de la predestinación de los elegidos. Si todo fue creado, de hecho, por Dios en vista de la gloria de Cristo y de María, se sigue también que los elegidos, como su gloria, fueron ordenados a la gloria de Cristo y de María como familia a la corte de dos soberanos del cielo, del rey y de la reina. Entonces, claro, ¿cuál es la predestinación final de la Virgen, de Jesús, que ascendió a los cielos y está a la derecha del Padre? Bueno, la gloria eterna. Pero también todos los predestinados están llamados a formar parte de esa corte celestial en donde estaremos con Jesús, con la Virgen, con los santos. Bueno, evidentemente, con la Santísima, contemplando, ¿no? Y amando y adorando a la Santísima Trinidad. Entonces, vean cómo esta predestinación de la Santísima Virgen es súper eminente, súper excelente, lindísima, y es la que nos da también alegría a nosotros. Entonces, qué bonito que nosotros, cuando estamos rezando con el Santo Rosario, nos maravillemos con los dones que Dios puso en su hija predilecta del Padre, en la Madre admirable de Dios Hijo y la esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Y vean, aquí el Padre Garrigou Lagrange, ¿no? Hace un resumen de todo lo que hemos visto.
La predestinación de la Santísima Virgen aparece así en toda su elevación. María fue misteriosamente anunciada como aquella que triunfaría de la serpiente infernal. Esto está en el Génesis capítulo 3, versículo 15, en que después del pecado de Adán y Eva, ¿no? Después de que la serpiente, por así decir, derrotó a nuestros primeros padres, Dios le dice a la serpiente, Dios determina, crea una enemistad, la única enemistad creada por Dios. Crearé una enemistad entre ti y la serpiente, entre la mujer, entre ti y la serpiente, entre tu descendencia y la descendencia de la serpiente, ¿no? Él habla de aquella mujer que triunfaría sobre la serpiente, que habría una enemistad eterna y que la descendencia de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente, sería victoriosa, ¿no? Ipsa conteret caput tuum. Ella te aplastará, caput, la cabeza, tu cabeza, caput tuum, ¿no? Entonces, aquella que triunfaría de la serpiente infernal, como la Virgen que concebiría a Emanuel, el Emanuel. Entonces está en Isaías, ¿no? El profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, ¿no? Que anuncia, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, una virgen. ¿Quién va a concebir? Una virgen. ¿Dará a luz? ¿Quién dará a luz? Una virgen, ¿no? Entonces, virgen antes, durante y después del parto. Y concebirá a un hijo al cual le pondrán el nombre de Emanuel, Dios con nosotros. Por tanto, Madre de Dios, Virgen y Madre de Dios. Ella fue prefigurada por el Arca de la Alianza, ¿no? El Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento, donde se llevaba, había un poco del maná, del desierto, estaba el bastón de Moisés, también estaba las tablas de la ley. Pero bueno, todo era una prefigura de la nueva alianza, ¿no? De la ley, por así decirlo, de la palabra de Dios encarnada, que es Jesús nuestro Señor, y el arca de la nueva alianza, ¿cuál es? El seno virginal de María, ¿no? Casa de oro, torre de marfil. Todos estos testimonios muestran que ella fue predestinada primero a ser Madre de Dios, Madre del Redentor, y la razón por la cual la plenitud de gloria y de gracia le fue otorgada es precisamente para que ella fuese la digna madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vean qué maravilla cómo todo este panorama grandioso, ¿no?, de la predestinación de la Santísima Virgen debe llenarnos de alegría y de deseo de estar con ella, porque si amamos a alguien, queremos estar con aquel que amamos, evidentemente. Entonces cada vez que rezamos nuestro rosario, ¿qué estamos haciendo? Estamos junto a Nuestra Señora. Cada Ave María es una rosa que depositamos a sus pies, en donde le decimos, Madre mía, te quiero. ¿Y cómo queda el corazón de la Virgen? Enternecido. Queda deseoso de darnos más gracias, de abrazarnos, en fin, de colmarnos de toda clase de bendiciones. Entonces, yo me alegro haber podido transmitir estas maravillas sobre la Santísima Virgen. Deseo que este año sea un año de apostolado, donde vayamos creciendo cada vez más, en cada vez más hogares se rece el Santo Rosario, la Virgen vaya peregrinando, ¿no?, con el oratorio en cada vez más familias, y por tanto seamos apóstoles en nuestro apostolado. En cuanto a heraldos del Evangelio, en el apostolado del oratorio, es un apostolado misionero. Vamos, toquemos a la puerta de aquel que está al lado, que tal vez es vecino, pero tal vez no tenemos mucha relación, son católicos, a veces matrimonios jóvenes, que en fin, que están con todas las ocupaciones de criar a los hijos, el trabajo, etc. Bueno, que se acerquen a la oración, por lo menos, a rezar el rosario, por lo menos una vez al mes cuando reciben el oratorio, pero ojalá todos los días. Es el reto que yo les hago para este 2025. Es un desafío, rezar el rosario todos los días, pero también hacer ese apostolado, ¿no?, de ir visitando los hogares, en fin, que cada vez más
familias se vayan entusiasmando, porque como nos dice Monseñor Brón en esa oración del apostolado del oratorio, ¿no? Cuando nosotros abrimos las puertas de nuestra casa a la Santísima Virgen, ella después nos abrirá las puertas del cielo. Entonces, bueno, les invito con mucha devoción participar del primer sábado de mes, ¿no? Que se organizará algunos en las parroquias, capillas, comunidades o en la casa, también tal vez se reúnan algunos, o el que no tenga posibilidad de reunirse también lo puede hacer individualmente, ¿no? En donde nosotros en los primeros sábados de mes rezamos el Santo Rosario. Podemos hacer en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Si estamos, no sé, en una nave espacial camino a la luna, podemos rezar el rosario. O sea, no hay excusa para no rezarlo. Después tenemos la meditación, ¿no? Meditar 15 minutos sobre algunos de los misterios del rosario. Como siempre, mañana les vamos a enviar, hacemos llegar a través de la comunidad, ¿no? del apostolado del oratorio, este grupo, esta comunidad, estos grupos que tenemos en el WhatsApp, que siempre enviamos, ¿no? Las notificaciones de las reuniones, en fin, de las, en el caso concreto de la meditación del primer sábado, ¿no? Que podemos hacer, como les digo, en conjunto, individualmente. Después también la comunión que podemos hacer, ojalá el primer sábado, si no el domingo, en la misa dominical. La confesión, ojalá podamos hacerla el primer sábado, si no puede ser durante el mes. Estas 4 devociones las ofrecemos en reparación a los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Y la Virgen nos promete asistirnos con todas las gracias necesarias para nuestra salvación en el momento de nuestra muerte, ¿no? Esa predestinación eterna, que es la gloria en el cielo, esa perseverancia final, ¿no? Como nos decía, veíamos aquí en estos textos, que ya la Virgen, nuestra Madre llena de ternura, nos garantiza, ¿no? Si hacemos con perseverancia, con amor, esta devoción de los primeros sábados de mes. Entonces tengamos presente en este 2025 algo que el doctor Pini una vez, ¿no? Le preguntábamos a Morón cuál era el fondo de la devoción, si él podía abrir un poco su alma y mostrar el fondo de la devoción de la Virgen. Él decía, el fondo de la devoción a María es que yo me siento como uno cualquiera, pero al cual, siendo, no por mis méritos ni porque sea mejor que los otros, ella, porque es madre, me mira con compasión, me mira con misericordia. Entonces, tengamos esa alegría de estar con aquella madre que tanto nos ama, que está tan dispuesta a darnos, a favorecernos, ¿no? Y que nos ama gratuitamente, seamos pecadores o seamos más, menos pecadores, porque al fin y al cabo pecadores somos todos. Ella nos ama con una misericordia, con una condescendencia inimaginable, ¿no? Entonces, amémosla cada vez más y para eso, bueno, honrémosla con el rosario, con nuestra vida santa, ¿no? Con una vida virtuosa y con un espíritu de apostolado. Vamos a rezar la salve en esa intención y les doy la bendición. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como saben, les animo, ¿no?, a que se suscriban al canal del Apostolado del Oratorio de Ecuador. También que compartan, que, bueno, pueden colocar también sus comentarios si desean. Y los que no están en el grupo de WhatsApp también hablen con sus coordinadoras, sus supervisoras, para que participen también de estos envíos que son muy puntuales, pero que siempre nos ayudan a mantener un espíritu de cuerpo. Les doy la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Salve María, y les tendré muy presente en las intenciones de la Santa Misa, particularmente este primer sábado de mes. Que la Virgen les llene de fuerza y de su amor por cada uno de ustedes. Salve María.